¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de estoiquiometría, un problema de química correspondiente a las pruebas de selectividad, pruebas PAU de la Comunidad Valenciana, junio 2018. Vale, ¿qué dice el problema? Dice que en el proceso de elaboración del vino, la glucosa fermenta produciendo etanol según la siguiente reacción. Y nos dice que no está ajustada y ahora procederemos a ajustarla. Apartado A. En un proceso de fabricación partimos de 71 gramos de glucosa y obtenemos el equivalente a 30,4 mililitros de etanol. Y nos pregunta que cuál fue el rendimiento de esta reacción. Vale, vamos a parar aquí. Como digo, siempre que nos den una ecuación, en este caso nos dicen ya que no está ajustada, pero siempre que nos den una ecuación debemos comprobar que esté ajustada. Ajustarla implica hacer cumplir la ley de la conservación de la masa o la ley de Lavoisier. Doy por hecho que ya sabes ajustar una ecuación química. Te dejo por aquí arriba algunos enlaces donde puedes practicar cómo se ajustan ecuaciones químicas tanto por tanteo como por el método de los coeficientes, de manera que no me voy a entretener y voy a poner directamente la ecuación ajustada. La ecuación ajustada implica un 2 para el etanol y un 2 para el dióxido de carbono. De manera que por cada mol de glucosa, aquí tenemos la glucosa, por cada mol de glucosa obtenemos 2 mol de etanol, de alcohol etílico, y 2 moles de dióxido de carbono. Claro, ¿cuánta glucosa tenemos? Nos lo da el enunciado. Aquí tenemos 71 gramos de glucosa. Glucosa tenemos 71 gramos. Y obtenemos 30,4 mililitros de etanol. Claro, ¿cómo puedo saber yo el rendimiento de esta reacción? Mira, el rendimiento siempre está relacionado con un producto, siempre es de un producto. En este caso lo vamos a hacer con el etanol. Por tanto, va a ser la masa de este producto de etanol que obtenemos realmente, la real, respecto a la masa del mismo producto, el etanol, que deberíamos obtener teóricamente. Y todo multiplicado por 100. Claro, realmente obtenemos 30,4 mililitros de etanol. Esto es la realidad para el etanol. Claro, eso es volumen. ¿Cómo pasamos a masa? Porque yo necesito aquí masa. Pero si nos vamos al enunciado, fíjate aquí al final del apartado B, donde está el enunciado, nos dice densidad del etanol a 20 grados. La densidad del etanol, 0,789 gramos por mililitro. Ah, pues ya tengo la densidad del etanol y por lo tanto puedo obtener la masa real del etanol. Es decir, yo obtengo 30,4 mililitros de etanol, cojo la densidad y 1 mililitro de etanol, ¿cuánto pesa? Pesa 0,789 gramos, también del etanol. Haciendo esto, pues nos sale 24 gramos. 24 gramos de etanol obtenemos en la realidad. Vamos a poner realmente. Luego aquí arriba vamos a poner 24 gramos. Eso es lo que hemos obtenido, 24 gramos de etanol. Vale, y teóricamente, ¿cuánto debíamos haber obtenido? Pues, ¿cuánto hemos puesto de glucosa? 71 gramos. Vamos a por ello. Tenemos 71 gramos de glucosa. Claro, para pasar a moles de glucosa necesito la masa molar. La masa molar de la glucosa, pues mira, nos dan las masas atómicas aquí al final del enunciado. Hidrógeno 1, carbono 12 y oxígeno 16. Doy por hecho también que sabes calcular las masas molares. Lo voy a poner aquí. La masa molar de la glucosa es de 180 gramos por mol. Te dejo a ti que lo calcules. Y la masa molar del etanol, lo vamos a poner aquí, para el etanol, masa molar relativa es de 46 gramos por mol. Conocidas las masas molares, podemos seguir haciendo el problema. Teníamos 71 gramos de glucosa. Si yo tuviera 180 gramos de glucosa,
tendría un mol de glucosa. Un mol de glucosa. Estamos con los reactivos. Bien, haciendo este factor de conversión, tachamos gramos de glucosa arriba y abajo, sabríamos realmente los moles de glucosa correspondientes a los 71 gramos, pero yo sigo. En el siguiente factor de conversión me voy a la ecuación ajustada y veo que aquí arriba un mol de glucosa da lugar a 2 moles de etanol. Luego lo ponemos en el factor de conversión. Cada mol de glucosa C6H12O6 da lugar a 2 moles de etanol, C2H5OH. Deshacemos el cambio y ahora pasamos otra vez de moles a gramos, sabiendo la masa molar del etanol. Un mol de etanol C2H5OH, te he dicho ya la masa molar, la tenemos por arriba a la derecha, son 46 gramos de etanol, C2H5OH. Vamos a ir tachando todo aquello que esté repetido arriba y abajo, tachamos y nos quedará sin tachar los gramos del etanol. ¿Cuántos gramos de etanol? Pues nos salen 36,3 gramos de etanol C2H5 que sobre el papel hemos o deberíamos obtener. Por tanto, son gramos teóricos. Estos gramos teóricos, fíjate, son los que vamos a poner aquí en el rendimiento y dividiremos 24 entre 36,3, que es lo que deberíamos haber obtenido. Hemos obtenido 24 y deberíamos haber obtenido 36,3. Haciendo este proceso nos sale un rendimiento, vamos a ponerle aquí abajo, un rendimiento del 66,1%. Es decir, de cada 100 gramos de etanol que debería haber obtenido, he obtenido en realidad 66,1. Perfecto. Ya tengo el rendimiento de la reacción. Vámonos entonces al apartado B. Apartado B. Lo ponemos por aquí abajo, apartado B. ¿Cuál es el volumen de dióxido de carbono obtenido? Estamos en el CO2 obtenido. Fíjate que el CO2 está en los productos y que el CO2 es un gas. Nos lo dice el enunciado. ¿Cuánto CO2 obtenemos a la temperatura T mayúscula de 20 grados centígrados, que son en Kelvin son 293 Kelvin, y a qué presión? Pues nos debe decir también la presión. La presión es de 1,3 atmósferas. ¿Qué volumen de este CO2 hemos obtenido? Claro, si es un gas y nos pide el volumen ocupado por este gas, depende de las condiciones en las que estemos trabajando. Pero como es un gas, podemos usar la ecuación de estado de los gases ideales. El producto de la presión por el volumen del gas es igual al número de moles del gas, en este caso el CO2, por la constante de los gases R, que nos la da el enunciado, o nos la debería dar, no nos lo da, pero nos la debería dar, por la temperatura absoluta. Claro, para calcular el volumen necesito los moles de dióxido de carbono. Pues vamos allá. ¿De dónde empezamos? De lo que tenemos. Nosotros tenemos 71 gramos de glucosa. Vamos a por los moles de glucosa. Mismo proceso de antes. Si yo tuviera 180 gramos de glucosa, estos 180 gramos serían un mol de glucosa. ¿Vale? Hacemos lo mismo. Estos moles de glucosa los relacionamos ahora con el dióxido de carbono. Nos vamos a la ecuación y en la ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos que por cada mol, otra vez aquí arriba a la derecha, de glucosa, ahora obtenemos 2 moles de dióxido de carbono. La reacción o la relación estequiométrica 2 a 2. Vamos entonces, 2 a 2 no, 1 a 2. Un mol de glucosa, vamos a poner la fórmula, C6H12O6, da lugar, hemos quedado que 2, ¿no? 2 mol de dióxido de carbono. Cuidado ahora, ¿ya tengo los moles de dióxido de carbono? No. ¿Por qué? Pues porque en el apartado A he calculado un rendimiento. Estos moles de dióxido de carbono son, en teoría, teóricos.
Pero el rendimiento no es del 100%, el rendimiento es del 66,1%. Es decir, de cada 100 mol de CO2 que yo debo obtener o debería obtener teóricamente, vamos a poner teóricos, no obtengo 100, obtengo 66,1. 66,1 mol de CO2 reales. Esto es la realidad. Vamos a tachar gramos de glucosa, mol de CO2 y nos quedan mol de CO2 reales. En realidad, aplicando el rendimiento, nos salen 0,52 mol de CO2 reales. Y con estos moles debemos trabajar. Luego ya tengo N que puedo aplicar dentro de la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos a poner los datos. La presión, 1,3 atmósferas. Perfecto. El volumen no lo sabemos. Ponemos V. Los moles de CO2, los reales, 0,52. La constante de los gases no nos la dan, pero nos la deberían dar. Yo te la digo, 0,082. Y la temperatura, tengamos cuidado porque la debemos poner en Kelvin, 293 Kelvin. Despejando el volumen de CO2 que ocupan estos 0,52 moles en estas condiciones, nos sale 9,64 litros del gas CO2, ¿vale? Como es un resultado final, pues lo vamos a recuadrar. Aquí está, ya tenemos por tanto el apartado A, rendimiento 66,1%, apartado B, volumen de dióxido de carbono 9,64 litros y hemos tenido cuidado de aplicar también el rendimiento obtenido en el apartado A. ¿Vale? Pues este ha sido el problema. Cualquier duda a tu disposición. Venga, al lío.